Un poco más adelante, un poco más atrás, pero más o menos aquí, ¿ya? De ahí paso la lista porque si no, mucho rato. Sí, mejor. Recuerden Sí, que en esta primera clase estamos conversando respecto a una serie de conceptos que muchas veces no tienen un hilo conductor que permita una secuencia, por así decirlo, lógica, y está estructurada la clase así. Básicamente, ¿por qué? Porque tal como les dije, vamos a ir haciéndonos de varios conceptos, de varias no, conceptos que están o algunos sueltos o bien otros que están interrelacionados para ir construyendo una base que nos va a servir y un lenguaje también que vamos a usar durante todo el semestre y que no necesariamente vamos a tener que empezar a explicarlo y todo el tema porque ya lo vimos durante esta primera clase que, como les digo, vamos a ir saltando de un lado a otro. Y cuando hablamos de la filogenia animal, este concepto de filogenia animal utiliza 4 criterios que son los que están indicados allí con la finalidad de clasificar a los animales. Uno podría preguntarse, bueno, ¿y cuál es la diferencia con lo que hizo Linneo en 1758 o con lo que hizo Darwin en 1859? La diferencia es que ellos no contemplaron las relaciones evolutivas que se establecieron o que se establecen entre los distintos grupos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que, adelante, esta filogenia animal actual considera las relaciones de parentesco que tienen los distintos grupos animales. Es decir, haciendo un ejemplo algo más aterrizado y que en cierta medida permite acercarnos a lo que es una filogenia animal, es una especie de árbol genealógico de los animales. ¿Ya? Lo hemos visto, lo hemos escuchado respecto de esta diagramación que no pretende otra cosa que poner en perspectiva y estructurar que los bisabuelos se casaron y venían de tal lado, tuvieron 3 hijos, 4 hijos y este se casó con este, tuvieron 20 hijos, bla, bla, bla. Y ahí uno tiene un panorama respecto de cuál es el árbol genealógico de la familia. Aquí, más o menos, guardando todas las proporciones, las limitantes del caso, lo mismo. ¿Ya? Utiliza estos 4 criterios. ¿Con qué finalidad? De clasificar utilizando criterios evolutivos más actuales que lo que se hizo antes. ¿Qué es lo que es un criterio? Es un ponerse de acuerdo. Los expertos llegan a la conclusión o proponen que utilizando tal o cual criterio, la clasificación de los animales va a ser más estable, más duradera en el tiempo. Aquí nosotros nos podríamos asumir algún criterio y decir, bueno, como yo les propuse la semana pasada, que no vamos a salir el break de la no sé qué hora, para irnos unos 10 minutos antes, tomamos un criterio y todos dijimos, sí, bueno, está bien, porque aunque sean 10 minutos antes, no sé, igual vale 10 y algo del año. Eso es un criterio. Profesor, una consulta. ¿Ya no está el criterio de número de cédula? ¿Ya no se cuenta? Lo que pasa es que ese criterio de número de células está Dentro del de cierta manera implícito. Ah, ya. De cierta manera implícito por lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? El nivel de organización tiene básicamente esta secuencia. Recuerden ustedes que una de las características de la vida en general era que tenía un ordenamiento jerárquico y cada vez se iba haciendo más complejo. Y aquí la célula, que en el reino animal
prácticamente ese nivel de organización no está presente porque los animales más primitivos que existen, que son los poríferos, tienen un nivel de células que se agrupan y forman una colonia. ¿Ya? El resto de los animales, partiendo por los platelmintos que vimos hoy día en el laboratorio, va a ir progresivamente asumiendo un nivel de organización superior, que son los tejidos, los órganos y los sistemas de órganos. ¿Ya? Después el otro criterio habla o dice relación con la simetría. En el reino animal, propiamente tal, están presentes solo dos. Si uno considera otros grupos, como por ejemplo los protistas, que no son animales, están inmersos allí otras simetrías. Pero a nosotros nos interesa única y exclusivamente la simetría radial, donde se reconoce un eje oral, ¿ya? Y otro aboral, es decir, una parte superior y una parte inferior, ¿ya? Y que es esta simetría propia o característica de organismos que son sésiles, es decir, que viven fijos a un sustrato y que por lo general, por no decir siempre, viven en el ambiente acuático y preferentemente en el marino. Mientras que la simetría bilateral reconoce una zona anterior y una posterior y dos mitades, toda vez que un eje imaginario realiza un corte sagital a través de los organismos, ¿ya? Y estos organismos preferentemente son organismos más activos, que se mueven. Los anteriores, los que presentan simetría radial, no. ¿Cuál es la ventaja de tener una simetría radiada y ser sésil? Que producto del paso de una serie de ejes imaginarios, por cierto, que rompen o cortan el cuerpo, este organismo que vive fijo en sustrato puede obtener el alimento que viene desde atrás, de al lado izquierdo, del derecho, de adelante, etc. Está fijo un sustrato, como por ejemplo un nidal. Mientras que un organismo que presenta simetría bilateral, que tiene una parte derecha y una izquierda, una parte anterior y una posterior, y que además de eso va a tener progresivamente una diferenciación de una región anterior que vamos a denominar cabeza, solamente o preferentemente va a consumir lo que está delante. ¿Ya? El otro criterio es la cavidad interna del cuerpo. Lo que hoy día vimos en el laboratorio fueron platelmintos y nematodos. Platelmintos son organismos acelomados, es decir, que no hay una cavidad interna del cuerpo. Eso es el celoma, porque esa cavidad interna en estos organismos está ocupada por un tejido mesodérmico que se denomina parénquima. ¿Tiene complicaciones evolutivas? Sí, tiene complicaciones porque estos organismos no tienen órganos, ni menos sistemas de órganos, porque no hay espacio para ellos. Después vamos a hablar de los platelmintos, tenemos una clase, así que vamos a hablar 3 horas de eso, así que no vamos a detenernos. El paso siguiente en la evolución fue los organismos pseudocelomados, como por ejemplo los nemátodos. Aquí hay un celoma, una cavidad interna del cuerpo, pero ese líquido, ese celoma, ese pseudoceloma, en estricto rigor, está ocupado por un líquido que se denomina líquido pseudocelomático. ¿Ya? El paso siguiente en la evolución fue los organismos celomados, como por ejemplo nosotros. También hay un celoma. ¿Y cuál es la diferencia entre un organismo celomado y unos pseudocelomados? Además de el tema de que en los pseudocelomados, hay líquido y en los celomados no hay, que en los organismos celomados, como nosotros, los órganos internos están recubiertos por un delgado epitelio. ¿Ya? Mientras que en los organismos pseudocelomados no hay ese delgado epitelio. ¿Ya?
El celoma, es decir, la cavidad interna del cuerpo, se forma de dos maneras, por dos vías. Una modalidad de formación del celoma es la que se denomina esquizocélica. Esquizocélica. Y la segunda variación de la formación del celoma es la enterocélica. ¿Ya? Las dos son distintas, por lo que vamos a explicar recién, pero el producto, es decir, la formación del celoma, es el mismo. Y son un organismo celomado que tiene una vía de formación del celoma esquizocélica, o una que tiene una vía de formación enterocélica, son indistinguibles cuando una vez que ya se formó el celoma. En la modalidad esquizocélica, el celoma se forma a partir de células mesodérmicas, esas rosaditas que hay allí, que se ubican cerca de el blastoporo de la gástrula. Mientras que en la modalidad de formación del celoma enterocélica, el celoma se forma a partir de células mesodérmicas que están asociadas a esta estructura amarillenta que va a ser posteriormente el aparato digestivo. De ahí el nombre enterocélico, formación enterocélica. ¿Ya? Hay organismos que son o que tienen solo dos capas embrionarias, endodermo y ectodermo, mientras que otros son, la gran mayoría de los animales tienen tres capas, endo, ecto y mesodermo. Recuerden ustedes que a partir de esas capas embrionarias se van a formar algunas estructuras, como por ejemplo a partir del ectodermo, todo el sistema nervioso. Desde los platelmintos hacia adelante, es decir, casi todos tienen tres capas. El último criterio es el origen ontogenético de la boca, que hay dos orígenes. El origen protostomado, que es el más primitivo, y el origen deuterostomado. En el origen protostomado, lo primero que se forma en este agregado celular, en la gástrula, es la boca, y secundariamente el ano. En los deuterostomados, que son los organismos más evolucionados, como por ejemplo nosotros, lo primero que se forma es el ano y secundariamente la boca, en el tubo. ¿Ya? Esos cuatro criterios son los que los especialistas utilizan de manera más amplia y otros anexos para ordenar y clasificar a los animales de acuerdo a su parentesco o las características que ellos tienen. Veamos si es cierto lo que yo estoy diciendo. Yo puse ahí algunos colores para identificar de mejor manera estos criterios. Los organismos más primitivos son las esponjas, ¿ya? Y ellos no tienen tejido propiamente tal, ¿ya? Todo el resto, sí. Tejidos, órganos, sistemas de órganos. El primer criterio. El segundo criterio era la simetría, ¿se recuerda? Simetría radiada. Los únicos que vamos a mencionar son los coleopterados y los ctenófonos, que son organismos acuáticos y en su gran mayoría sésiles, que viven fijos en un sustrato. Después, todo el resto tiene simetría bilateral. ¿Qué otro criterio? La cavidad interna del cuerpo, que está en morado: acelomados, pseudocelomados y celomados. ¿Quiénes son acelomados? La fasciola hepática que vieron hoy día. Los sextos son organismos acelomados, es decir, sin celoma. El paso siguiente en la evolución va así. Esto es lo más primitivo y esto es lo más evolucionado. Acá en
este grupo, los cordados estamos nosotros. ¿Ya? El paso siguiente en la evolución fue los pseudocelomados. ¿Quiénes son pseudocelomados? Los nematos, el que disectaron ustedes hoy, el áspero. El paso siguiente en la evolución fue el celoma, la adquisición del celoma. ¿Quiénes son celomados? De los moluscos hacia arriba. Esos criterios allí están usados, están empleados para ir agrupando a los animales y diferenciándolos respecto de su origen y de su linaje evolutivo. Ahora los animales están agrupados de acuerdo a su parentesco. O sea, los equinodermos, donde están las estrellas de mar y los erizos de mar, están más relacionados a los cordados, incluyéndonos a nosotros. ¿Ya? Profesor, disculpe, la simetría bilateral ahí, ¿no? ¿Cuál es? Porque está radiada. Simetría radiada, única y exclusivamente estos dos grupos. Todos los De aquí para acá, todos los demás bilateral. ¿Y esponja? No, esponja. Gracias. ¿Ya? Esponja. Artrópodos, anélidos y moluscos están más relacionados entre sí que con cualquier otro grupo. ¿Ya? Y anélidos con artrópodos están más relacionados. Eso quiere decir estas líneas. ¿Ya? Que estos dos, como están aquí, o estos tres, están más relacionados que, por ejemplo, con los nematos o con estos otros. ¿Ya? Eso es la filogenia animal, que vamos a discutirla de igual manera. Otros conceptos que vamos a usar y que vamos a generalmente estar empleando durante todo el semestre. Y son básicamente las asociaciones biológicas que se establecen entre los distintos grupos animales. Hay de dos tipos. Aquellas que son intraespecíficas, que se establecen entre organismos de una misma especie. Salud. Y las asociaciones interespecíficas, que se establecen entre organismos de dos especies distintas. ¿Ya? ¿Solo dos? Sí, ¿O solo. más de dos? No, había mucho de solo. Dos. Dos. ¿Ya? Intraespecíficas. De dos tipos. Colonias y sociedades. Lo más clásico es las sociedades que se establecen al interior de algunos grupos de insectos, como por ejemplo la abeja de miel. ¿Ya? En esa sociedad hay diferenciación de sexos y macho y hembra, y además dentro de las hembras, que son las más útiles, las que trabajan en pos de mantener la sociedad, hay diferencia de castas y además pasan por distintas fases. ¿A qué me refiero? Que hay una reina, ¿ya? Que es la única fértil, dicho sea de paso, y esa hembra es la única que coloca huevos, y de esos huevos emergen larvas, pupas y adultos, y generalmente son en gran parte del año solo hembras, y que esas hembras, las obreras, que son las típicas que uno ve, van pasando también por distintas fases de trabajo en su vida. Cuando recién nacen, se preocupan de cuidar a las larvas, de alimentarlas, después de construir los panales, las celdillas del panal, eso que está ahí, ¿ya? Y cuando ya están más viejitas, salen a forrajear, a buscar néctar de las flores, ¿ya? Los machos, aunque suene duro decirlo, sirven bastante poco. Como siempre. No saquen, no. Yo la escuché a usted. ¿Cuál es su nombre? Para anotarla. Dijo la verdad, no la apoyo. Yo soy ¿Cuál es su Pamela. nombre usted? Pamela. Y su apellido. Molina. Voy a tener Nunca se le va a olvidar. Nunca se me va a olvidar, ¿ya? Sí. Espérese que tenga alguna nota ahí, vamos a tomar alguna represalia. No, mucho cuidado. Los machos sirven bastante poco, pero cumplen una función vital. ¿Cuál sería? La mantención de la especie. ¿Ya?
Los machos, Parece que no hay abeja entonces. ¿ya terminó, señora Pamela? Sí, por supuesto. Los machos aparecen única y exclusivamente en la época reproductiva, ¿ya? Cuando esa colmena, esa sociedad va a crecer y se producen, porque en cada colmena hay una sola reina, se producen reinas para ir a colonizar otro ambiente. Y ahí aparecen los machos que salen y copulan con la hembra y después, aunque suene penoso decirlo, son expulsados de la colonia de la sociedad porque no hacen nada. ¿Ya? Por lo menos yo puedo. Ahí sí puedo. Situación que es diametralmente opuesta a lo que ocurre en nuestra especie. Qué lástima. ¿Cierto? ¿Quién establece colonias? En los poríferos, en las esponjas. ¿Ya? Son células que se asocian, forman una colonia y que puede trabajar. Pero no es tan interesante como nada. Las otras asociaciones biológicas que se establecen entre dos especies distintas, todas ellas son relaciones simbióticas que se establecen entre dos organismos distintos. Y aquí tenemos algunos ejemplos, lo que sucede entre las hormigas y los pulgones, entre un pez y un nidario, y un piojo y su hospedero. ¿Ya? Veamos qué es lo que pasa. La primera de ellas, el mutualismo, es una asociación biológica entre dos especies. ¿Ya? Me imagino más de alguno de ustedes ha escuchado la palabra mutual. Usted que busca ahí, ¿qué significa esa palabra? ¿La ha escuchado alguna vez o no? Usted sí. Generalmente el que mira para atrás es como con el dominó o en las cartas. ¿A quién le toca? Ese que pregunta le toca. Sí, escuché la palabra mutar, pero de ahí el significado. ¿Ayuda para quién? ¿Cómo se llama usted? Claudia. Claudia, ayuda para Claudia. Es como una ayuda mutua. Una ayuda mutua, ¿ya? Claro, una mutual se supone que todos los socios de esa mutual aportan algo en dinero o trabajo para un bien común, ¿cierto? Y ahí está claro, porque dos especies distintas y por eso tiene dos signos ahí más, que ambas especies se benefician. Una hormiga y una larva de un insecto. ¿Cuál es el beneficio entre ambas? Que la larva, esto verde que hay acá, las hormigas la protegen. Las hormigas son agresivas y tienen mandíbula y pueden protegerla de algún depredador, etc. ¿Cómo se benefician las hormigas de la entrega de protección? Porque esta larva tiene la capacidad de exudar o liberar una sustancia azucarada que le sirve a la hormiga para fabricar su alimento o derechamente alimentarse. Ahí las dos se están beneficiando. Nadie perjudica a nadie. ¿Ya? Un murciélago y la flor del ágave, donde sale ese elixir. Exacto, te lo digo. ¿Ya? ¿Cómo se benefician ambas especies de reinos distintos? El murciélago obtiene néctar azucarado, una sustancia azucarada que le va a entregar energía para volar, capturar otras presas, etc. O bien seguir volando y seguir alimentando. ¿Qué obtiene la planta al entregar ese premio? Que el murciélago se lleva polen. De aquí se lo lleva a otro ágave, a otra planta y la poliniza. Las dos se benefician. Este agarra comida y este tiene la posibilidad de perpetuar la especie. ¿Ya? Y la última de esas que es bien interesante. ¿Existe organismo? ¿Usted que tiene sueño para que se le pase eso? Sí. Vale. ¿Existen especies animales que se alimenten de vegetales? ¿Sí? Usted, por ejemplo. ¿Ya? Y usted absorbe, piensa
o está en desacuerdo todo el contenido proteico, vitamínico, etcétera, de los vegetales? Un 100% no puedo. ¿Por qué? Porque siempre quedan accidentes, no sé. Creo que uno nunca absorbe el 100% de las vitaminas de un alimento. Ya, pero sí, pero en términos generales, sí o no. Más allá que el porcentaje pueda variar. Sí, claro. Oiga, y así como por saber nomás, ¿cómo se escribe absorber? No, pero de a uno para poder entender. ASB. S. Pero B, ¿cuál? Porque la otra es V. Ah, ya, B. Es que yo soy viejito, entonces para mí era B corta, B larga. ¿Ya? S O R V ¿Ya? E L. ¿Están de acuerdo? Busquen ahí en Google cómo se a mano, en todo caso. Las dos son con B. Las dos son con V. Sí. No existe ningún organismo animal que pueda alimentarse de los vegetales. Y por eso está metido ahí mutualismo. Y entonces usted dirá, pero ¿y cómo? Todos los herbívoros que hay, los rumiantes, etcétera, etcétera. Ningún organismo animal es capaz de degradar la celulosa, que forma, por ejemplo, las paredes de las células vegetales. ¿Ya? Deben tener, ¿qué? Deben tener la ayuda, el concurso de otro organismo que es capaz de degradar la celulosa. Y todos los herbívoros, por ejemplo una vaca, tienen en su tracto digestivo bacterias que rompen los puentes de azufre de la celulosa, que es un azúcar, igual como la glucosa, pero más compleja. Y una vez que eso ocurre y que se degrada la celulosa, queda en condiciones de ser absorbida con 2T por la vaca en este caso. ¿Ya? Lo mismo que pasa aquí con las termitas. ¿De qué se alimentan las termitas? De madera. Para que la termita se pueda alimentar realmente, debe tener otro organismo, que es un protozoo, que única y exclusivamente vive al interior de la termita. Si la termita no tiene este protozoo, no puede alimentarse de madera. No tiene la capacidad de degradar el azúcar. ¿Qué gana la termita? Gana poder comer, poder alimentarse. ¿Qué gana el protozoo? Estar tranquilo sin que nadie lo jorobe. Y alimentándose más encima, porque él también se alimenta de madera. ¿Ya? Los dos se benefician. Mutualismo. El comensalismo. Uno se beneficia y al otro le da lo mismo. Es como en una relación que siempre ocurre. Uno está enamorado y al otro le da lo mismo. ¿O no? ¿No? No sé. Pero usualmente. ¿Ya? El clásico ejemplo es el erizo blanco que se come, Loxequinus alba, y un pequeño crustáceo que es la pancora. Pancorita. ¿Qué se come? ¿Alguien come erizo? Usted. Ya descríbale a su compañero porque usted es más creíble que yo. No, la pancora es como un parásito que... No. O sea, bueno, parece. Vea dónde estamos. Nos vamos al parasitismo. Bueno, Es un como comensal. Ahora comensal, usted ya. cuando vea acá hay un comensal, no un parásito. No, ya. ¿no? Bueno, un comensal que vive al interior, creo, del erizo. Si usted come erizo, pues así que tiene que saber dónde está la cuestión.
Y bueno, no sé, yo por lo menos he comido pancola, es bien rico, se come vivo. Sí. Uno deja que camine por la mesa, le echa limón y se lo come. Es muy rico. Y está estudiando veterinario, imagínate. ¿Ah? No, es bien rico, o sea, por lo menos yo lo he probado y lo encuentro bueno. Ya. Aquí un organismo se beneficia. ¿Quién se beneficia de estos dos? La pancola. Este. Los artrópodos, donde pertenecen los crustáceos, crecen mediante un proceso que se denomina metamorfosis. ¿Ya? La metamorfosis, en su fase inicial, tiene un ciclo, una fase que se denomina larval. Cuando este bicho es una larva, un pequeño organismo que se desplaza por las corrientes marinas, se mete por el ano del erizo. El erizo tiene la boca en la parte de abajo, la parte que está adosada a la roca, ¿ya? Mientras que el ano está acá. Una vez que termina su metamorfosis y se transforma en adulto, no puede salir, queda atrapado. Y por eso están atrofiadas sus extremidades. ¿Ya? Pero es un crustáceo. ¿Ya? ¿Cómo se beneficia este bicho ahí? Bueno, come gratis, tiene casa gratis, ni un problema. ¿Y este? Bueno, ningún erizo hasta ahora se ha quejado, pero al menos no se perjudica. ¿Ya? Comenzamos. Los parásitos. También es una asociación biológica. ¿Qué es un parásito? ¿Quién tiene cara aquí para...? No de parásito, sino de parasitario. Señorita, usted. Usted. Definición. A ver, aquí están peleando aquí. Ya, usted. Dígame cuál es la definición de parásito. ¿Qué es un parásito? Fuerte para que todos la escuchen. Ser que vive adentro, pero no me queda claro. Pienso que Pero dé una definición. Después la aclaramos. que un ser que vive adentro. No necesariamente adentro, pero convive con otro. Con Vive a expensas de otro. Vive a expensas de otro. Entonces uno podría colegir que los hijos son parásitos. Y me mantendré así por mucho tiempo. Algo tenemos que agregar para esa definición, para que los hijos no caigan dentro de esa definición. ¿Causando un daño? Se supone, en la mayoría de los casos, los hijos no causan daño a los padres. Esa es la diferencia. Un organismo, para que sea considerado parásito, vive a expensas de otro, pero causándole un perjuicio. Incluso hay parásitos que son malos, que matan a su hospedero. Un buen parásito no lo mata. ¿Pero ¿Ya? igual es parásito entonces? ¿Quién? Aunque no lo mate. No. Aunque haga daño, no lo mate, no es parásito. Sí. Hay parásitos que no matan. Pero usted puede causar un daño y no lo mata necesariamente. No un daño mortal. A un parásito puede ser patológico o puede no ser patológico. ¿Qué significa para usted patológico? Pero no necesariamente. Un parásito es un organismo que vive a expensas de otro, causándole un daño. El daño puede ser grave y puede matar a los hospederos o bien. ¿Ya? Pero no es beneficioso. No. Hay dos tipos de parásitos, porque si no, no es esa asociación, es otra asociación biológica. ¿Ya? Hay endoparásitos y ectoparásitos. Un endoparásito, como las tenias, como las fasciolas, vive al interior de un hospedero, mientras que los ectoparásitos viven fuera. Los parásitos tienen ciclos biológicos y por lo general tienen un hospedador. ¿Ya? Los ciclos biológicos en los parásitos pueden ser directos
es decir, que no pasan por ningún hospedero intermedio, o bien indirectos, que para llegar al estado adulto obligatoriamente deben pasar por un hospedero intermedio. Como por ejemplo la fasciola. La fasciola, si no pasaba y no encontraba el caracol, se moría. El ciclo biológico termina ahí. Ahí hablamos de un ciclo indirecto, porque el miracidio obligatoriamente tenía que encontrar el caracol. Si no lo encontraba, se moría. ¿Ya? Los hospederos pueden ser intermedios o bien definitivos. ¿Qué es un hospedero intermedio? Un organismo que aloja. ¿Qué? Siga. ¿Qué hace? Que no desarrolla la enfermedad, pero más mejor que eso, como dijo el gran Leonel Sánchez, que es un organismo que aloja el estado juvenil del parásito. ¿Ya? Y que por lo general, no desarrolla la enfermedad, aunque sí puede tener algunos efectos. Mientras que el hospedero definitivo es aquel organismo que aloja al estado adulto del parásito. Por ejemplo, si uno toma la Taenia solium, que es una tenia cuyo hospedero definitivo es el hombre, ¿quién es el hospedero intermedio? El cerdo. ¿Cómo se enferma el hombre? Al consumir carne de cerdo. ¿Vamos? Vectores. O antes que eso, otro concepto del de zoonosis. ¿Qué sabe? Recite. Dígame. ¿Dónde madura? ¿En el intermedio o en el definitivo? Madura, ¿qué es eso? Como la fruta madura. El estado juvenil significa que ese organismo, que es un estado inmaduro, va a alcanzar el estado adulto única y exclusivamente en el hospedero definitivo. Entonces, madura. ¿Qué es una zoonosis? Son Así descansa. enfermedades o afecciones que afectan a los animales que se pueden transmitir a los humanos y los humanos también pueden Y viceversa. transmitir a los ¿Ya? animales. Eso. Y otro concepto interesante es el de los vectores. Biológicos hay de dos tipos, biológicos y mecánicos. Un vector biológico típico son los mosquitos o zancudos. Un vector mecánico típico es la mosca doméstica. En el vector mecánico, el patógeno que transmite o que puede transmitir una mosca solamente es transportado de un lugar a otro por este vector, mecánicamente. Una mosca se deposita sobre heces fecales de un perro, por ejemplo, y al posarse sobre las heces fecales, las patas o la trompa pueden contaminarse con una bacteria, supongamos que hay en las heces fecales. Y esa mosca vuela y se posa sobre mi pan, sobre mi alimento, y mecánicamente puede llevar del lugar A al lugar B un patógeno y causar una enfermedad. A eso se le denomina un vector mecánico, típicamente la mosca doméstica. Mientras que en el caso de los vectores biológicos, transmiten patógenos que obligatoriamente cumplen parte de su ciclo biológico al interior de ese organismo. ¿Ya? El dengue, el chikungunya, el zika, chaga y todas las cosas. ¿Ya? ¿Cómo se transmite? Ahora viene la venganza, muchachos. Son las hembras, las chupasangre, las hematófagas. ¿Por qué? Porque desde la sangre obtienen proteínas para poder producir sus huevos. ¿Ya? Las hembras que necesitan sangre para colocar sus huevos pueden o no nacer
sanas. Asumamos que nace sana. Esta hembra que está aquí, vuela, necesita sangre para poner su huevo. Entonces viene y quiere picar a María. María, coincidentemente, está enferma de dengue. ¿Qué es lo primero que hace un insecto hematófago? Inocula saliva. ¿Por qué? Porque la saliva tiene un anticoagulante, un anestésico y una serie de otros compuestos. El anestésico para que María no le pegue un manotazo y muera. Y un anticoagulante para que las plaquetas y todo el proceso que se desencadene no coagule la sangre. Entonces, lo primero que hace es inocular saliva y después succiona sangre. Como María estaba enferma de dengue, un virus, la hembra agarró, succionó el patógeno, este virus. ¿Ya? El virus, como este es un vector biológico, va a entrar al tracto digestivo y va a modificarse y va a llegar finalmente hasta las glándulas salivales del mosquito. ¿Ya? Esta hembra que picó a María, después de algunos días, coloca huevos y ahora quiere colocar más huevos. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué necesita? Más sangre. Viene y pica a Natalia ahora. Y la Natalia está sana. ¿Y es lo primero que hace? Inocula saliva. Y ahora la saliva de este mosca, de este mosquito, tiene dengue. Y le inocula el dengue a Natalia. Después vuelve a succionar sangre y Natalia ahora, después de algunos días, va a tener dengue. Viene la hembra, coloca más huevos, quiere colocar más huevos y ahora viene y a Estefanía la misma historia y Estefanía se enferma de dengue. Y Xiomaris. a Xiomaris y Xiomaris de dengue. Y así sucesivamente. Y así pasa con muchos patógenos que viven en las glándulas salivales, porque ahí se produjo un fenómeno que se denomina coevolución. ¿Cómo supo el virus, la bacteria, el protozoo que tuvo que ir a vivir ahí? No se sabe. ¿Algo quería preguntar? ¿Qué pasaba con los huevos? Sí, también. Sí, en algunas enfermedades, como por ejemplo el dengue, el virus del dengue puede atravesar el aparato reproductor y nacen las larvas que emergen de los huevos ya infectadas con dengue. Pero en algunas enfermedades, como por ejemplo el chikungunya y el zika, no se sabe todavía. ¿Ya? Así se va enfermando. No, uno no se enferma de dengue porque yo estornude si yo tengo dengue. ¿O quién tenía dengue? María primero. Ella, y estornude y me va a enfermar a mí de dengue. No. Necesito ese bicho. ¿Ya? No olvidar características, todo lo que vimos la semana pasada de los sistemas vivos, organización biológica, todo lo que había involucrado allí, diversidad y taxonomía, y lo que acabamos de ver ahí, que son todas las asociaciones biológicas. ¿Ya? Pasamos la línea. András Berrío.